Viene Marcelo. Bueno, compañeras, compañeros, un saludo a todos y un saludo muy especial a todos los compañeros que se han encargado de organizar esta actividad. Bueno, un aplauso a ellos que han asegurado que creo que no faltó nada, ¿no es cierto?, como para pasar, ¿no es cierto?, una linda noche acá. Bueno, a ver, a la hora de tener que hacer un balance, ¿no es cierto?, del año que pasamos, del año de lucha que tuvimos, es inevitable referirnos a los hechos que en estas horas están sacudiendo el pensamiento, el espíritu, la fibra de todos los revolucionarios en América Latina. Tenemos a la principal flota del mundo sobre las costas del Caribe, calibrando la guerra sobre América Latina, la guerra a Venezuela. En el día de ayer volvió a producirse uno de estos hundimientos criminales de barcazas sobre el Caribe. El cerco, el bloqueo económico ya alcanza ribetes completos, y creo que es muy ajustada aquella caracterización que hicimos hace algunos meses atrás cuando comenzaron estas hostilidades y decíamos que la guerra internacional, bueno, había desembarcado sobre América Latina. Y esa guerra internacional tiene un significado. Y arranco naturalmente por acá porque entender lo que ocurre, lo que nos ocurre en Argentina, en nuestras luchas, exige esta visión de conjunto. ¿Por qué? Porque la guerra en ciernes y la guerra, ¿no es cierto?, que se yergue sobre América Latina ahora, es una tentativa por encaminar por la vía de la masacre, la violencia y la muerte, las contradicciones monumentales de un capitalismo en declinación. Esto significa, en definitiva, este escenario que se ha abierto a escala mundial con frentes ya muy diversos, desde Palestina, Gaza y su genocidio, Ucrania, Rusia, el sur de África y ahora también América Latina. Y entender esto es ubicar también a la Argentina y al gobierno de Milei en su lugar. Porque, ¿qué representa profundamente Milei? Milei es, en definitiva, el representante, el agente más o menos directo de esta guerra, de sus impulsores, de sus elementos más feroces en el mundo, acá sobre la Argentina. El hilo conductor de los Milei, los Trump, los Meloni, los Netanyahu, indudablemente que es la guerra en su sentido más amplio, la guerra militar, el crimen de guerra, pero es también la guerra a los trabajadores, la guerra a los migrantes, la liquidación de la clase obrera como sujeto colectivo. Es decir, que la clase obrera deje de ser clase para pasar a ser un conjunto de individuos aislados, atomizados, que se tienen que defender frente al patrón y frente al Estado como si no formaran parte
de ningún tipo de sujeto colectivo que naturalmente esa clase obrera construyó a lo largo de décadas. La reforma laboral que hoy se discute en la Argentina es esencialmente eso, la liquidación de la clase obrera como conjunto, como derechos colectivos que son, ¿no es cierto?, los que se pretenden anular en esta ley. Entonces, nosotros en la Argentina también estamos inmersos en este proceso de guerra y de crisis mundial, y esto es lo que representa indudablemente el gobierno de Milei. Y así como en el mundo nos encontramos con los demócratas impotentes que cada tanto mascullan sobre lo que ocurre en el mundo en materia de muertes, en materia de masacres, de miseria social, pero cuando les toca ejecutar, la ejecutan ellos mismos, como la llamada democracia de la Unión Europea. Acá tenemos también este escenario. Miren lo que pasó ahora en estos últimos días, en esta crisis del Congreso. La reforma laboral, el presupuesto 2026, marchaba así, ¿no es cierto? Como se dice, como hay una expresión. Sobre ruedas. Bueno, sobre ruedas. ¿No es cierto? Marchaba sobre ruedas. ¿Por qué? Porque estaban anudados un conjunto de acuerdos parlamentarios. Los gobernadores del norte del país, a quienes Cristina Kirchner los colocó como cabezas de lista en las pasadas elecciones de octubre, ya tenían acordados los votos con Milei para hacer pasar la reforma y para hacer pasar el presupuesto 2026. Y el juego de acuerdos era tan denso, tanto toma y daca, tanto una cosa con la otra, que bastó que una pequeña pieza se moviera para que todo se empezara a desmoronar. ¿Por qué? Porque cuando Milei ve que el presupuesto ya no iba a ser el que quería, porque seguía en pie el financiamiento universitario, las cuestiones de la discapacidad, amenazó con vetar su propio presupuesto. Y al vetar su propio presupuesto, el gobernador de Catamarca le dijo: pará, si el presupuesto ahora sale por decreto, ¿dónde está la plata que me prometiste por debajo de la mesa? Y empezaron a romperse los acuerdos, a caerse el rompecabezas. Miren, mucho trascendió sobre este problema de ese capítulo de la ley donde estaba el financiamiento universitario. Y Milei diciendo: no, si me aprueban el financiamiento universitario, la discapacidad, se cae abajo el presupuesto, se cae el equilibrio fiscal. Compañeros, en ese capítulo donde se terminaba con el financiamiento universitario, ¿saben lo que se aprobaba también? Se aprobaba un pago de 3.000 millones de dólares a Edenor y a Edesur para compensarlos por los años en que tuvieron las tarifas congeladas. Es decir, que la plata de los universitarios y de los discapacitados iban a alimentar esta especie de tarifazo retroactivo, ¿no es cierto? ¿Qué significa esta compensación? ¿Y de quién es Edenor? Edenor es de los menemistas Vila, Manzano y de un amigo de toda la vida de Sergio Massa, el señor Filiberti. Y al mismo tiempo, mientras esto se discutía, Máximo Kirchner y Martín Menem discutían la conformación del futuro cuerpo de auditores, sin el macrismo. Entonces, de pronto, todo se paraliza
Y al paralizarse se pone de manifiesto los vínculos, los acuerdos, las tranzas que unen a todo el régimen político detrás de esta política de liquidación del derecho laboral, la universidad, la discapacidad. Es decir, tenemos los ejecutores aviesos, inescrupulosos de esta guerra general en la Argentina, por ahora como guerra a las masas, y por otro lado tenemos este juego de cómplices solapados que hoy están discutiendo en el Congreso de qué manera preservan sus prebendas de cara a este plan brutal, ¿no es cierto?, de ajuste que se quiere sostener. ¿Y por qué estalla la crisis? Bueno, hay una explicación muy sencilla, sin entrar en demasiados detalles. La frazada del ajuste es demasiado corta para taparle las patas a todos. No hay tanta frazada para taparle los intereses a Milei, a Caputo, a Jaldo, a Jalil, a Puyaro. No alcanza para todos, porque el elemento vertebrador de la motosierra es el pago de la deuda pública, que Milei todavía no tiene garantizado para el año 2026. Y entonces quiere presentar un presupuesto brutal para conseguir el favor y el apoyo de los financistas internacionales que han vuelto a mirar de reojo al gobierno de Milei. Porque Scott Bessent, que le había dado el espaldarazo verbal, pero con pocos fondos reales en la campaña electoral, ahora ya se encargó de aclarar que de Argentina se ocupa el FMI. Ya no es cuestión de Trump, ya no es cuestión de Scott Bessent. Y entonces fíjense los desplazamientos, los vaivenes de la situación política. Hace un mes estaba Milei llevándose puesta a la Argentina a caballo de la victoria electoral, y ahora tenemos a un gobierno nuevamente mascullando un impasse, porque se han fracturado acuerdos con sus aliados y porque en la trastienda de esa fractura está una crisis de financiamiento del Estado, una crisis de deuda pública que indudablemente no se ha resuelto. Nosotros no abundamos en la demagogia barata, como decir que esta marcha de ayer, minúscula, ni siquiera llegó al nivel de marcha de aparato, haya frenado la reforma laboral. La CGT no frenó nada. Acá, por ahora, todavía lo que se está procesando es una gran crisis por arriba. Hay una crisis entre los precarizadores, los ajustadores. Pero no se nos escapa que esa crisis por arriba da una extraordinaria oportunidad para una intervención de los trabajadores, para una acción resuelta, que indudablemente tendrá que emerger de las autoconvocatorias, de las iniciativas que hoy la clase obrera está desenvolviendo, aunque casi no se vea. Un paro extraordinario de los colectiveros de la zona sur, la huelga de los precarizados de Siderca, FATE, la fábrica del neumático, que la semana pasada paró como resultado de una asamblea general convocada en forma inmediata, resuelta por los compañeros de uno de los turnos. Este es el cuadro que se vive en muchos lugares de la clase obrera, y Política Obrera está siguiendo esa sintonía con enorme esfuerzo, con enorme dedicación. Es cierto
que trabajamos sobre la base de una apreciación de conjunto de esta crisis. Pero sobre esa base tenemos claro y no se nos escapa que la punta del ovillo de esta situación política pasa por conflictos muy significativos que hoy se están palpitando en fábricas, líneas de colectivos, hospitales, y a los cuales tenemos que acompañar, orientar y organizar muy intensamente. Este es el trabajo en el cual nos vamos a concentrar. Quiero decir una palabra porque acá hay compañeros de la docencia universitaria y esta crisis va a tocar con mucha fuerza a la universidad. ¿Por qué? Porque efectivamente Milei no consiguió derogar el financiamiento universitario. Y hay algunos que han hecho de esto ya una fiesta como para emborracharse. Pero con ley de financiamiento universitario, Milei no la va a aplicar. Va a seguir como hasta ahora. Lo mismo va a pasar con discapacidad. Pero esta situación plantea con mucha fuerza la ocasión para discutir el no inicio y una huelga general en la universidad, hasta que se aplique el financiamiento universitario. Y un gran piquetazo en materia de discapacidad. Hace un rato tuve una reunión con compañeros de Misiones, donde discutimos con mucho cuidado esta cuestión en la medida que hay trabajadores de la salud que están muy involucrados en este tema. Entonces viene un periodo extraordinariamente rico. Cuando a veces se dice que hay en la Argentina un vacío, una vacancia política, indudablemente que es la comprensión o la confesión del enorme cuadro de colaboración y de complicidad que existe con esta masacre social que perpetra el gobierno de Milei en la Argentina. Pero es también para nosotros un señalamiento no de características sociológicas, sino de orientación política y de llamado de atención para construir, desenvolver una organización, desarrollar una orientación política que en un periodo extraordinario de guerra, de crisis política, pero que también va a ser de rebeliones populares y de revoluciones, darle una orientación consciente a todo ese proceso que más temprano que tarde se va a desenvolver y ya se está desenvolviendo acá en la Argentina. Así que bueno, brindo por eso, brinden, yo no tengo nada para brindar, ustedes brinden. Les agradezco a todos que hayan venido. Salud.